El fútbol es el deporte rey y el más practicado en todo el mundo, un juego que consiste en una competencia entre dos equipos de 11 jugadores que tienen como objetivo hacer llegar un balón a una portería enemiga. A lo largo del tiempo ha tenido una fuerte influencia en la cultura y algunos hechos históricos que delimitaron el futuro y unión de diversos pueblos y naciones alrededor del globo. Este deporte tiene su origen en Inglaterra tras haberse formado la Football Association junto a las reglas que delimitan la forma en la cual debe jugarse. Con el paso del tiempo ha sufrido ciertas variaciones en cuanto a la reglamentación y a la definición de ciertos elementos de su jugabilidad. Sin embargo, la esencia se ha mantenido intacta y hasta nuestros días llega como la forma de entretenimiento preferida por millones de personas. Antes de haber sido inventado oficialmente en Inglaterra, los juegos de pelota ya eran muy famosos y jugados desde la antigüedad. Estos existían en los países aledaños al mar Mediterráneo así como también en los americanos. Los exploradores incluso encontraron en Grecia pinturas antiguas que ilustraban la manera en la cual un hombre manejaba un balón de forma magistral. Muy similar a cómo hacen muchos futbolistas en la actualidad. Se dice que durante la Edad Media fueron surgiendo diversos juegos de equipo similares al fútbol, especialmente en las zonas ubicadas cerca y dentro de las Islas Británicas. Con el pasar del tiempo estas distintas variantes del deporte primitivo empezaron a unificarse hasta que en el siglo XVII se asociaron para dar inicio a lo que hoy conocemos como fútbol. El fútbol es el deporte rey y el más practicado en todo el mundo, un juego que consiste en una competencia entre dos equipos de 11 jugadores que tienen como objetivo hacer llegar un balón a una portería enemiga. A lo largo del tiempo ha tenido una fuerte influencia en la cultura y algunos hechos históricos que delimitaron el futuro y unión de diversos pueblos y naciones alrededor del globo. Este deporte tiene su origen en Inglaterra tras haberse formado la Football Association junto a las reglas que delimitan la forma en la cual debe jugarse. Con el paso del tiempo ha sufrido ciertas variaciones en cuanto a la reglamentación y a la definición de ciertos elementos de su jugabilidad. Sin embargo, la esencia se ha mantenido intacta y hasta nuestros días llega como la forma de entretenimiento preferida por millones de personas. Antes de haber sido inventado oficialmente en Inglaterra, los juegos de pelota ya eran muy famosos y jugados desde la antigüedad. Estos existían en los países aledaños al mar Mediterráneo así como también en los americanos. Los exploradores incluso encontraron en Grecia pinturas antiguas que ilustraban la manera en la cual un hombre manejaba un balón de forma magistral. Muy similar a cómo hacen muchos futbolistas en la actualidad. Se dice que durante la Edad Media fueron surgiendo diversos juegos de equipo similares al fútbol, especialmente en las zonas ubicadas cerca y dentro de las Islas Británicas. Con el pasar del tiempo estas distintas variantes del deporte primitivo empezaron a unificarse hasta que en el siglo XVII se asociaron para dar inicio a lo que hoy conocemos como fútbol.
Durante este siglo, muchas de las variantes que existían en el Reino Unido se caracterizaban por ser violentas y exigir mucha fuerza física a los jugadores. Por ejemplo, el fútbol carnaval llegó a ser tan violento que el rey Eduardo III lo prohibió para evitar que la gente se hiciera daño entre sí. Con el pasar del tiempo, fueron surgiendo más variantes de este deporte en países europeos como Italia, España y aquellos ubicados en las zonas germánicas. Durante el periodo de unificación de las variantes del fútbol, surgieron dos corrientes importantes de estos deportes. La primera fue la que actualmente conocemos como fútbol, mientras que la segunda es el rugby. Este último se caracteriza por ser más violento y por permitir el uso de las manos durante el tiempo de juego. Fue por esta razón que muchos estuvieron en desacuerdo de apoyar al rugby, ya que creían que la gracia y espíritu del deporte estaba en no tocar con las manos el balón. Gracias a las unificaciones se iniciaron importantes pasos en la creación oficial del deporte, como asambleas y organizaciones que tenían como objetivo velar por el correcto desenvolvimiento del juego y de sus reglas. Cuando el fútbol ya estaba bien definido, se empezaron a disputar sus primeros eventos, que iban a estar formados por encuentros entre distintos equipos. El primero de ellos fue la Copa de Inglaterra de 1871, el cual fue anunciado y divulgado enormemente por los periódicos del país, generando una enorme expectativa en la población. Durante este siglo, muchas de las variantes que existían en el Reino Unido se caracterizaban por ser violentas y exigir mucha fuerza física a los jugadores. Por ejemplo, el fútbol carnaval llegó a ser tan violento que el rey Eduardo III lo prohibió para evitar que la gente se hiciera daño entre sí. Con el pasar del tiempo, fueron surgiendo más variantes de este deporte en países europeos como Italia, España y aquellos ubicados en las zonas germánicas. Durante el periodo de unificación de las variantes del fútbol, surgieron dos corrientes importantes de estos deportes. La primera fue la que actualmente conocemos como fútbol, mientras que la segunda es el rugby. Este último se caracteriza por ser más violento y por permitir el uso de las manos durante el tiempo de juego. Fue por esta razón que muchos estuvieron en desacuerdo de apoyar al rugby, ya que creían que la gracia y espíritu del deporte estaba en no tocar con las manos el balón. Gracias a las unificaciones se iniciaron importantes pasos en la creación oficial del deporte, como asambleas y organizaciones que tenían como objetivo velar por el correcto desenvolvimiento del juego y de sus reglas. Cuando el fútbol ya estaba bien definido, se empezaron a disputar sus primeros eventos, que iban a estar formados por encuentros entre distintos equipos. El primero de ellos fue la Copa de Inglaterra de 1871, el cual fue anunciado y divulgado enormemente por los periódicos del país, generando una enorme expectativa en la población.
Años después se realizó el British Home Championship, que se conoce como el torneo de selecciones más antiguo de la historia. La primera victoria del campeonato correspondió a Escocia y contó con cerca de 22 encuentros. Más tarde el fútbol llegaría a su expansión a nivel mundial, saliendo de las Islas Británicas a los continentes de América, Asia, África y Oceanía. Esta enorme influencia en el mundo se debe en gran parte al poder e influencia que tenía el Imperio Británico en aquellos años, ya que contaban con un gran número de colonias. Las primeras asociaciones extranjeras en ser creadas fueron la de Dinamarca y Países Bajos. Fue debido a este gran auge mundial que se creó la FIFA en el año 1904. Este tenía como misión ser la asociación reguladora y organizadora de eventos futbolísticos a nivel mundial. Debido al éxito de esta asociación se siguieron organizando más eventos alrededor del mundo, como la primera Copa América y el primer campeonato Copa del Mundo. Este último tuvo que retrasarse unos cuantos años debido a que se estaba llevando a cabo la Primera Guerra Mundial. Pero se hizo lucir en los Juegos Olímpicos, donde el público quedó maravillado ante el prometedor juego que había nacido. Años después la FIFA confirmó que se iba a realizar la primera edición de la Copa Mundial en Uruguay, siendo esta selección la que resultó campeona del torneo y dándole inicio a una nueva etapa de este deporte que estaría llena de emoción y mucha pasión. Años después se realizó el British Home Championship, que se conoce como el torneo de selecciones más antiguo de la historia. La primera victoria del campeonato correspondió a Escocia y contó con cerca de 22 encuentros. Más tarde el fútbol llegaría a su expansión a nivel mundial, saliendo de las Islas Británicas a los continentes de América, Asia, África y Oceanía. Esta enorme influencia en el mundo se debe en gran parte al poder e influencia que tenía el Imperio Británico en aquellos años, ya que contaban con un gran número de colonias. Las primeras asociaciones extranjeras en ser creadas fueron la de Dinamarca y Países Bajos. Fue debido a este gran auge mundial que se creó la FIFA en el año 1904. Este tenía como misión ser la asociación reguladora y organizadora de eventos futbolísticos a nivel mundial. Debido al éxito de esta asociación se siguieron organizando más eventos alrededor del mundo, como la primera Copa América y el primer campeonato Copa del Mundo. Este último tuvo que retrasarse unos cuantos años debido a que se estaba llevando a cabo la Primera Guerra Mundial. Pero se hizo lucir en los Juegos Olímpicos, donde el público quedó maravillado ante el prometedor juego que había nacido. Años después la FIFA confirmó que se iba a realizar la primera edición de la Copa Mundial en Uruguay, siendo esta selección la que resultó campeona del torneo y dándole inicio a una nueva etapa de este deporte que estaría llena de emoción y mucha pasión.